El tema de esta mañana es la bestia que viene, segunda parte. Y vamos a iniciar con el Salmo 83. Y usted va a decir, ¿un salmo es profético? Claro que sí. Lo vamos a leer y nos vamos a sorprender de la profecía del Salmo 83. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. ¿Todos lo tenemos? 83, del 3 al 6. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Pueden tomar asiento, ya oramos a Dios. Puede sentarse. Y le quiero compartir algo, le quiero comentar algo en este día. La bestia que viene. Bueno, avanzamos a la siguiente parte para que ustedes vean unas fotos que publiqué con ustedes aquella ocasión. Aquella ocasión, cuando yo hablé del tema la bestia que viene, la parte 1, les hablé de Dubái. Y les dije a ustedes que para mi entendimiento, Dubái era un país que estaba surgiendo del mar. Porque resulta que Dubái es un país que en lo que es su área normal, su tierra, era un país muy pobre en cuanto a recursos. Pero Dubái solo es arena, desierto. Y lo único que tienen es oro y un poco de petróleo. Pero Dubái en cuanto a lo demás es arena. Es pura arena, era un desierto, es rocas y desierto, arena. Muchas dunas de arena por doquier. Pero a partir del año 2000... Yo prediqué en el 2010 de Dubái y en el año 2000 Dubái cambió su propuesta de crecimiento y dijeron, hagamos de Dubái el paraíso del mundo. Y lo lograron. Tenemos un ejemplo ahí en la imagen que estamos viendo, una isla que ellos crearon, que es artificial, que se llama la isla Palmera Jebel Ali. Y es más grande que la que si ustedes ven esa imagen ahí con calma, en la esquina de la derecha, arriba, se ve en el fondo otra isla de la misma forma, porque son dos. Jebel Ali y la otra es Jumeirah. Son dos islas en forma de palma. Pero esa foto es aérea, o sea, esa foto es desde el cielo. Esa isla, cuando usted se acerca, hay casas, centros comerciales, hay plazas y muchas cosas. Bueno, eso es Dubái en el 2010 más o menos, cuando yo prediqué, estaban esas islas. Lo curioso de esto, cuando yo prediqué aquel tiempo, es que este país empezó a hacerse poderoso al punto que tiene el aeropuerto más grande del mundo. Todos estos lujos que surgieron hace algunos años atrás, solo me decían a mí una cosa. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, que lo vamos a ver más adelante, que vi subir del mar una bestia. Y yo decía en aquel día, yo decía, hermanos, ¿podría ser Dubái uno de estos imperios poderosos que se va a levantar ya que está saliendo del mar, literalmente? ¿Por qué? Porque todo lo que Dubái logró en su poderío no lo hizo en la tierra, lo hizo en el mar. Y allí construyeron todo su poderío, toda su gloria, todo lo que ha hecho que el mundo vaya a Dubái, que la gente sueñe con estar en Dubái. Todo eso fue sus construcciones dentro del mar y están haciendo un imperio poderoso, impresionante. Veamos la siguiente imagen. Es muy impresionante, es la torre más alta del mundo. Le ganó a los Estados Unidos, que se cayeron en el 2011. También le ganó en tamaño. Ahora, si ustedes recuerdan, hermanos, ¿en dónde empezó la idea de que tener un edificio más alto del mundo era importante? Empezó en Génesis capítulo 11, con Babilonia. ¿Y sabían ustedes que Babilonia es exactamente el lugar donde se encontraba ubicado el huerto del Edén? ¿Lo sabían? Bueno, hoy lo vamos a ver todo eso aquí en este estudio. Es rápido, pero lo vamos a analizar. Siguiente imagen, siguiente parte dice, si la iglesia no pasará la gran tribulación, es importante estudiar este tema, pues nos ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo. Apocalipsis, que es donde vamos a estudiar la mayoría de las cosas hoy, es un libro dirigido a la iglesia y tiene una promesa. Su promesa es, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Entonces, Apocalipsis es un libro profético y es el único. En el Antiguo Testamento tenemos más de 10 libros proféticos, en el Nuevo solo uno. Pero este libro profético
le presenta a la iglesia los tiempos del fin. Si bien, como siempre lo enseñamos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que es una etapa de 7 años, donde Dios va a enviar juicio sobre la tierra durante 3 años y medio. La iglesia no pasará esa etapa, pero la iglesia no puede decir, pues como no la voy a pasar, a mí no me importa la gran tribulación. La iglesia debe estudiarlo porque de allí sacamos o entendemos cuándo viene Cristo por nosotros. Si cuando yo estudio lo que está aconteciendo ahorita, eso me ayuda a mí a poder percibirme y estar preparado para la venida del Señor. ¿Cuál es la herramienta número 1 del enemigo? La distracción. Satanás te quiere distraer. Desde hace más de 10 años, Hollywood empezó a sacar películas con nombres de la Biblia. El Anticristo, ¿sí? Empezó a sacar películas del fin del mundo, de los terremotos, de los tsunamis y todo eso. Incluso antes que pasaran los tsunamis, salieron las películas. No es que ellos lo sepan porque adivinen, no, es que ellos leen la Biblia. Y son personas que descubrieron que la Biblia está llena de misterios y les gusta representar esos misterios en películas, ¿verdad? Pero todo eso que está pasando a veces ha provocado que el ser humano pierda temor a lo que la Biblia dice. Pues lo vi en una película. Y nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos a lo que la Biblia dice que va a venir y lo vemos como algo común. Pero no, la iglesia debe de ver la gran tribulación como algo real y que ella fue llamada a escapar de esa temporada. Fuimos llamados a escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. Entonces, es importante ver que la promesa de Apocalipsis es: bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. O sea, la iglesia tiene que guardar en su corazón, asimilar esa profecía, amarla, cuidarla. Vamos a introducir esto, meditando un poquito así rápido, en las 4 bestias de Daniel. Vamos a ver la siguiente, dice, las bestias de Daniel. Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, vio 4 bestias. Es importante empezar por aquí para que esto le dé un fundamento a lo que vamos a meditar hoy. Aunque no vamos a estudiar las 4 bestias, nuestro propósito es ver la quinta. Porque Daniel habla aquí de 4 bestias, pero realmente hay una quinta, que es la de Apocalipsis. Pero bueno, Daniel capítulo 7. Nos colocamos en Daniel capítulo 7, ¿sí? Y nos vamos al versículo 4. La primera, Daniel vio 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Muy bien. ¿Quién es esta? Es Nabucodonosor, es Babilonia. La primera bestia es Babilonia. ¿Por qué? Lo vamos a ver también en la estatua de Nabucodonosor. Pero, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que a Nabucodonosor, con toda la gloria que tenía, Dios lo arrojó con las bestias del campo, ¿se acuerdan? Y lo hizo ser como un animalito. Y dice que Nabucodonosor se llenó de pelo, se puso sucio, peludo y sus uñas le crecieron. Y dice que Nabucodonosor perdió la razón y se volvió como una bestia y dice que comía hierba en el campo. Pero dice la Biblia, le fueron arrancadas sus alas. Eso es cuando Dios le quitó la gloria que él tenía. Y dice, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, o sea, estaba tirada. Como le quitan las alas, se cae. Eso es cuando Dios le quita su gloria a Nabucodonosor y lo vuelve animalito o lo convierte en un ser sin razón, está tirado en el suelo y dice que fue levantada cuando Dios lo restaura y le fue dado corazón de hombre. Es decir, después de estar entre los animales del campo, recuerden que Dios lo restaura otra vez y lo pone en pie y le da corazón de hombre. Fue cuando Nabucodonosor dijo, ¿quién como Jehová, el Dios de los cielos? A él mandó un edicto: todos en esta nación adoren al único Dios Jehová, porque me devolvió mi gloria y mi honra. Muy bien, ese es Nabucodonosor. Y la siguiente imagen nos presenta el mapa del imperio babilónico. Las bestias de Daniel son el imperio de Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. Son las 4 bestias que él ve. Ese es el imperio babilónico. El mapa que ustedes ven en la pantalla es el imperio babilónico. Yo con un círculo estoy marcando lo que fue el huerto del Edén. La Biblia dice que el huerto del Edén estaba regado por 4 ríos: Éufrates, Tigris, Pisón y
o y Dekel. 4. De esos 4 ríos, 2 ya desaparecieron. Pero hay 2 que siguen vigentes y están en el mapa. Tigris y Éufrates. Son los 2 ríos que están todavía vigentes, que fluyen, que están activos. Ok, imagínense, esa parte fue el huerto del Edén. Ustedes recordarán que Dios, cuando sacó a Adán del huerto, puso un ángel para que el hombre no pudiera habitar en ese lugar de nuevo. Muy bien, ese ángel protegió allí hasta el diluvio. El ángel cuidó el huerto hasta el diluvio. Pero después del diluvio, el hombre volvió a habitar en ese lugar. Entonces, el imperio de Babilonia, como ustedes pueden ver la imagen, hay una estrellita roja y dice Babilonia. Ahí estaba la capital del reino de Babilonia. Ahí reinaba Nabucodonosor, en medio de los 2 ríos. Por eso decía Daniel, muy comúnmente Daniel en su profecía siempre decía, y me paró Jehová en medio de los 2 ríos. O me puso Dios, dice, con un pie en la tierra y un pie en el agua. Y siempre hablaba Daniel de 2 ríos o entre los 2 ríos, porque son el Éufrates y el Tigris. Eso es el imperio babilónico. Pasamos a la siguiente, segunda bestia. Daniel ve un oso. El oso, dice así Daniel 7, versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Quién era este imperio? Los medo-persas, los medos y los persas. ¿Por qué el oso se alzaba más de un lado que del otro? Porque los persas eran más poderosos que los medos. Eso es historia, hermanos. Lo han visto los niños en la primaria, lo ven en secundaria, cuando se habla de Mesopotamia y los imperios mundiales. Entonces, los persas superaban a los medos, pero los medos se le unieron y juntos destruyeron a Babilonia. Dice, el oso que se levanta más de un lado que del otro era el imperio medo-persa, que se alzaba más de un lado que del otro por la obvia razón que los persas superaban a los medos. Las 3 costillas fueron Babilonia, Lidia y Egipto. O sea, cuando los medo-persas se levantan como imperio, al primero que destruyen es a Babilonia, luego a Lidia y luego a Egipto. 3 potencias increíbles que los medo-persas destruyeron. Eso provocó el simbolismo que ve Daniel. Un oso con 3 costillas en la boca y que se levanta más de un lado que del otro, los medo-persas. Después vamos a ver el mapa de los medo-persas. Cambian su capital y le ponen por nombre Susa. Por eso el libro de Nehemías y Esdras dicen que Nehemías estaba en la capital que era Susa, cuando el rey Darío, que era el rey de Persa, lo vio y le dijo: ¿qué tienes en tu rostro? ¿Qué te sucede? ¿Qué quieres hacer? No, pues quiero ir a mi tierra, y lo manda de nuevo a Jerusalén, ¿verdad? Ese es el imperio medo-persa. Ahí está Media, que es los medos, y Persia, que está bajito en letra negra, y su capital que es Susa. ¿Dónde? Exactamente en Babilonia, ahí mismo. Ellos derrotan a Babilonia, se apoderan del lugar y reinan y gobiernan en todo lo amarillo. Los medo-persas gobernaron hasta Turquía, que es Lidia, ahí donde dice Lidia, es Turquía en la actualidad. Y gobernaron Tracia y Egipto, y hacia el oriente llegaron hasta Carmania, Gedrosia, Aracosia, Partia, Bactria, o sea, muchísimos lugares. Pero seguimos viendo nuestra imaginación el círculo del huerto del Edén, que está allí mismo. Allí mismo sigue centrado el círculo. Pasamos a la siguiente bestia, la bestia número 3, que es el imperio griego. Grecia, versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra bestia, otro animal, semejante a un leopardo. Pero dice, con 4 alas. A este le ve 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Acá ya Daniel ve diferente. Ya no ve un animal normal, ahora le ve 4 cabezas al animal. Dice, y le fue dado dominio. Este imperio es Grecia. Sus 4 cabezas fueron los 4 reyes que la formaron. Por ser 2, hubo divisiones. Se crearon 4 grandes generales del ejército. Estos provocan una batalla, una guerra, y termina convirtiéndose esto en el imperio griego. Los 4 reyes que la formaron fueron Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Sus 4 emperadores y sus 4 alas representaban la gloria de sus 4 reyes. Estos 4 emperadores griegos fueron impactantes, aplastaron mucho, ¿sí? Aplastaron a los medos y a los persas, y el imperio griego, en la imagen que vemos ahí a continuación,
extendió un poco más hacia lo largo su dominio, no a lo ancho, pero sí a lo largo. Y aquí Grecia establece su imperio en Pela. Pela fue la capital del imperio, donde en el tiempo de Pablo era Macedonia. Ahí estaba la capital del imperio griego, en Pela o en Pela. Entonces, esta es la tercera bestia. Vamos a ver la cuarta bestia. Dice en la cuarta bestia, versículo 7, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Miren cómo la describe. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? Grábense eso. ¿De qué eran los dientes de esta bestia? Hierro. Grábense el metal, hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Quién es este imperio? Es el imperio romano. Cuando hablamos de la bestia o del imperio romano, no estamos hablando de la iglesia católica, ¿sí? Entendamos que estamos hablando de un imperio. Mire, cuando Daniel ve el imperio romano, la iglesia católica no existía. La iglesia católica se forma, o se dice que se forma, en el año 300 después de Cristo. ¿A qué? A raíz de la conversión del emperador Constantino, el que fingió ser cristiano. Entonces, Roma, estamos hablando, recuerde, cuando yo diga Roma, no estoy hablando de la iglesia católica como tal, ¿sí? Estoy hablando de Roma, el imperio romano. Ahora dice, la cuarta bestia es el imperio romano. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el tiempo de Jesús, ¿quién gobernaba Israel? Roma. ¿Quién era el emperador? Herodes. Roma dice 10 cuernos porque Roma, cuando empezó, sus primeros 10 emperadores fueron terribles. Fueron tremendos, sus primeros 10 emperadores. De hecho, el 10º fue Tito, el 10º emperador de Roma. El imperio romano empezó antes de Cristo. Era imperio, ya gobernaba, y hubo 10 gobernantes. Inclusive Tito, que es el 10º, fue el que derribó el templo de Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jesús que dijo, no quedará piedra sobre piedra cuando esto acontezca. Entonces, Roma es el siguiente imperio. Vamos a ver su mapa. Impresiona el mapa de Roma. Mira lo que hizo Roma. Por eso la Biblia dice, vi una bestia diferente a las otras. Era más poderosa, más destructiva. ¿Por qué? Porque Roma conquista todo, desde Babilonia, desde Mesopotamia, desde Egipto, Cirenaica, África, Mauritania. Tiene lo que es España, tiene lo que era Galia en aquel tiempo, que sería Europa. Pero ¿dónde instala su imperio, su capital? Es Roma. Está una estrellita roja ahí en la foto. Ahí instala, el imperio romano ahí instala su capital, su gobierno. ¿Saben dónde? Donde hasta hoy está construido el Vaticano. Y ahí ustedes me van a empezar a entender. Porque la bestia no es la iglesia católica, es el imperio romano. Pero el imperio romano mezcló su imperio político con la religión. Amén. Pero la iglesia católica se mezcló. Eso es muy distinto y vamos a ver más adelante qué va a hacer Dios con ese tema de la iglesia y el imperio romano. Pero el imperio romano, que es la cuarta bestia, vamos a ver la siguiente imagen. Esa imagen que está allí, vamos a leer Daniel capítulo 2. Esa imagen fue la que Daniel vio. Más bien la ve Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no la entiende y Daniel se la interpreta. Daniel capítulo 2, versículo 32 al 37. Nabucodonosor ve una imagen. Dice, tiene cabeza de oro, pecho de plata, cadera de bronce y piernas o muslos de hierro. ¿Qué está viendo ahí Nabucodonosor? Otra vez lo mismo. Dice el 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Amén. Ahora el 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, ¿cómo sabemos? En el versículo 37 y 38, tú, oh rey, ahora vamos a ver la interpretación de la estatua, la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habían hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? Nabucodonosor, o sea, Babilonia.
Y se aplica el principio. El pecho, Medo-Persa. La cadera, Grecia. Los muslos, Roma. ¿De qué eran los muslos? De hierro. Dice la imagen que viste, sus piernas, versículo 33, de hierro. Pero ¿cómo eran sus pies? Escuche eso. 1 reino, 2 reinos, 3 reinos, 4 reinos. Y los pies, un 5.º reino. Dios no le habla a Daniel del 5.º reino, pero se le habla a Juan en el Apocalipsis. Oh, que Dios es perfecto. Pero desde aquí podemos ver algo. Los pies los ve de hierro mezclado con barro. Qué curioso, porque ninguna estatua soportaría estar de pie con un material como ese en los pies. Ok, le dice, los pies los tiene de hierro con barro. Entonces, el imperio romano iba a resurgir al final de los tiempos. Porque es el hierro. En poquita cantidad, pero iba a resurgir. Cuando Daniel interpreta esa parte, dice, versículo 41, lo que vistes en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino ¿qué? O sea, un 5.º reino, o sea, una 5ª bestia. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, o sea, algo de la fuerza de Roma, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán. Oh, y esa es la pregunta que yo me hago. Y quiero que usted, hermano, se involucre en su mente y su corazón en este estudio. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, ¿qué? Humanas. Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Estarán juntos, pero no unidos. Juntos porque tienen un mismo propósito, pero no están unidos como reino, porque son 2 imperios diferentes. Pero juntos harán una bestia que es la 5ª bestia, el 5.º imperio. Amén. Pasamos a la siguiente, dice, el 5.º reino es el del anticristo. El 5.º reino, la 5ª bestia, es la del anticristo. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 17. Quiero que pongan muchísima atención a la lectura. La bestia de Apocalipsis 17 es el barro mezclado con el hierro. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer desde el versículo 1, porque esto es a donde quiero dedicar tiempo en esta parte. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Les digo algo, cuando la Biblia menciona en Daniel cabezas y cuernos y en Apocalipsis cabezas y cuernos, representan lo mismo. Reyes o gobernantes y naciones, aunque ya no son los mismos gobernantes. Los gobernantes de los cuernos, que son los presidentes o reyes en las bestias de Daniel, ya pasaron. Pero en la bestia de Apocalipsis van a suceder apenas. ¿Sí? Dice, ¿qué ve Juan? Ve una mujer, una ramera. ¿Qué es eso? Una prostituta. Pero es una mujer. Dice, y me llevó en el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlato es rojo. Y llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, morado, y escarlata, que es rojo, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta mujer? Dice, y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ok, les decía a ustedes que el imperio romano, ¿sí?, es
el gobierno político-militar que hubo y que iba a resurgir, pero que en los últimos tiempos iba a resurgir mezclado con el barro. Entonces, el Imperio Romano aquí, estamos viendo, esta mujer es la Iglesia Católica, pero esta mujer no es la gente que es católica. Cuando decimos la Iglesia Católica nos referimos a los líderes, a los hombres que gobiernan el Vaticano, que dirigen el Vaticano, que son las personas que están al frente de esto. Los católicos son inocentes, ellos no saben lo que hay detrás de ese imperio romano. ¿Sí? Por eso hay que separar un poquito y entender un poco. Cuando hablamos que esta ramera es la iglesia, ¿por qué es la iglesia católica? Porque dice, la vi ebria de la sangre de los santos. Era profético. Cuando esto pasa, cuando Juan ve esta visión, aún la iglesia católica no había hecho la gran persecución que se llamó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue cuando la iglesia católica mata a todos los mártires de Jesús. Podemos incluir que Roma ya era el imperio romano y mató a los apóstoles. Pablo murió en Roma. Y vemos así la historia, cómo Roma mató a tanto cristiano. Pero la Santa Inquisición fue, ahora sí que la gota que derramó el vaso. Dice, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, este es el imperio romano, pero también la iglesia católica que luego se une como religión a este imperio y han trabajado juntos por años, por siglos. La Biblia dice que ese imperio iba a resurgir. Bueno, entonces dice, esta mujer, ¿por qué sabemos que es Roma? Vayamos al último versículo del capítulo 17. Ahí está la interpretación. La mujer que has visto, que es la gran ciudad. Esta mujer es la gran ciudad. Esta mujer es una ciudad. Entonces, la Biblia enfoca a una cosa, a un poderío, la ciudad. ¿Por qué razón? Porque es esta mujer. Ella ha ejecutado esa orden de quitarle la vida a tantos hombres de Dios en la historia. Han gobernado el mundo, pero recientemente se creó el nuevo orden mundial. Sin duda las naciones que la forman estarán bajo el control de Roma, pues promueven las mismas filosofías centralizadas en la rebeldía contra Dios, como lo son sus premisas idealistas de la ideología de género y el aborto. Ahora eso lo está promoviendo el mismo Papa Francisco. ¿Quién es el imperio de barro? Miren la pregunta que hice yo, porque vemos que la última bestia, la quinta bestia, estará compuesta por dos imperios, el de hierro y el de barro. El de hierro es Roma y el de barro, ¿quién es? Vamos a verlo. En el año 2019, el Papa firmó un pacto con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. Vamos a ver este video a continuación. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi.
dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Este pacto se firmó en el 2019. El Papa a final del 2019 está invitando a todos los países que participen en firmar ese convenio. O sea, lo firmaron 3 personajes. 3 personajes lo firmaron. Pero él está invitando a que todos vayan el 14 de mayo del 2020 a firmarlo. ¿En dónde? En Roma. O sea, Roma es el hierro, Roma es el imperio. Muy bien, casualmente en el 2020, en marzo, bueno, en diciembre empezó, justo cuando él da el anuncio, inicia la pandemia en China, a finales del 2019. Acá nos llega hasta febrero, marzo y cerramos los templos. El 2020, por la pandemia, no se supo nada. El problema es el siguiente. Vamos a ver tantito la siguiente imagen. Lo que ustedes ven en verde, es lo que está controlado por el Islam. Lo que ustedes ven en verde. Y el círculo que tengo ahí, si lo alcanzan a ver, es donde fue Babilonia, Medo-Persa, Grecia y donde gobernó Roma y donde fue Babilonia el centro. Ahí en ese mapa que parece una botita en el lado derecho es donde sale el río Éufrates y Tigris. ¿Sí? Nunca se olviden de esa ubicación geográfica, allí mismo. El imperio islámico, los hijos de Agar. ¿Por qué digo que el Islam o los árabes son los descendientes de Agar? Porque ustedes recordarán que Abraham tuvo a su esposa Sara, pero como no daba hijos, Sara tomó a su sierva que era una ¿qué? Una egipcia. Agar era egipcia y se la dio a Abraham por esposa y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ustedes recordarán que por celos Sara corre a Ismael de su casa y se va con el muchachito que tenía entre 13 y 14 años. Y dice la historia que cuando Agar se va, huyendo con su hijo, porque Sara la corrió, un ángel la encuentra en el camino y le dice, no temas, ahí hay agua. Se le abren sus ojos, Agar ve agua, le da al niño, el niño se salva. Y ese niño tiene una promesa de parte de Dios que le dice, también de él levantaré una generación incontable. Ahora, ¿cuál es el problema?
el celo que le queda a este niño o a esta madre porque no le dio a Abraham herencia como pueblo de Dios. Desde Abraham, desde Ismael e Isaac, ha habido una guerra toda la historia humana entre los árabes y los israelitas. Cuando digo árabes, voy a explicarles a continuación por qué abarca a muchos personajes. ¿Por qué? ¿Y por qué son ellos? Porque allí habitaban, porque de ahí son. ¿Sí? Ahora, este imperio ahora, al que yo considero, hoy yo les voy a decir esto, yo hoy considero el imperio del barro, son los árabes, pero puede ser el centro de levantamiento, los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver la siguiente imagen. En esta siguiente imagen les presento lo que compone los Emiratos Árabes Unidos, un país o un grupo de países muy famoso por años, pero nunca se habían subido a la historia, siempre estaban abajito. Ahora va a haber hasta partido de fútbol en Qatar, que no pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, pero está cerca, muy pegado con el país que está en amarillo allí es Abu Dhabi, ¿sí? Es Abu Dhabi, el amarillo es Abu Dhabi, es el más grande de los Emiratos. Y el que está en cafecito es Dubái, que es pequeño, pero ha prosperado, se ha hecho un gran imperio. Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 7 países o 7 estados. ¿Cuántos? 7 estados. Dubái, que es de entre los 7 y era un poco insignificante, ahora es el más importante de los países de los Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. Ahora, ahí están los nombres de los 7 estados, ¿sí? Pero esos 7 estaditos están en la figura anterior, están de verde. Si ustedes regresan, si regresamos, o bueno, ahí mismo, ahí está, mire, la puntita verde que está en la punta de la bota, porque cuando yo era niño en la primaria, yo decía que eso era una bota, ¿verdad? En la punta, ahí en el círculo, es verde, es el Islam. ¿Ok? Regresamos otra vez donde estábamos en Emiratos Árabes Unidos y nos vamos a la siguiente diapositiva que dice, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Los 10 gobernantes traicionarán a Roma. Estamos en Apocalipsis 17. Ustedes recordarán que Juan ve la mujer en una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ok, ahora vamos a la interpretación. La interpretación, Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Grábense esa frase, la bestia que era y no es y será. Grábense esa frase. 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y son qué? 7 reyes. Escuchen, vamos a imaginarnos esto. De hecho, traigo una diapositiva para explicarlo con bolitas y palitos. La mujer está sentada, es Roma sentada sobre una bestia. La bestia tiene 7 cabezas, que son 7 reyes. Y los 10 cuernos que son entonces, dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Escuchen, resulta que la bestia es el octavo rey. Las 7 cabezas son 7 reyes y la bestia es el octavo rey. Pero dice Apocalipsis, es el octavo, dice, y es de entre los 7. O sea, de las 7 cabezas, uno va a sobresalir y va a ser el octavo. Y es la bestia misma. Entonces, el cuerpo, la bestia, es el octavo. Las 7 cabezas son 7 reyes. Ok, pero vamos a ver los cuernos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Oye, ¿por qué esta bestia tiene reyes? En lugar de reyes en los cuernos, también tienen las cabezas. Porque son 2 imperios. Y sobre ellos 2, Roma. Está Roma sobre 10 cuernos y 10 cuernos sobre 7 cuernos.
De esos 7 se levanta la bestia que será el anticristo. Ahora, la mujer viene con sus 10 cuernos y se une con los otros 7 reyes. La mujer con sus 10 reyes se une con 7 reyes. Harán alianza. Pero miren lo que dice. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Recuerden que la bestia se enfrenta con Cristo en Apocalipsis capítulo 19. ¿Okay? Aquí Juan en la revelación se va hasta el final de la bestia, pero aún no es el final. Regresa y sigue hablando. Mas me dijo también, las aguas que has visto donde la mujer se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a la ciudad, a Roma. O sea, la van a traicionar. Roma, el gobierno de hierro, tiene 10 reyes que supuestamente la apoyan, la involucran y se une con la bestia. Pero luego los 10 reyes la traicionan porque el propósito divino es que el poder se lo den todo a la bestia, al 7º que se convierte en el 8º. Amén. ¿Qué sucederá? Los 10 gobernantes traicionarán a Roma y dejarán el reino a la bestia. Que el rey que pertenece es el rey que pertenece a los 7 y por designio de Dios ellos dejarán que el gobernante mundial reine sobre todos. Pasamos a la siguiente imagen que es la explicación. Ok, la mujer de rojo es Roma. Los 10 piquitos, porque no hay otra figura, son los 10 cuernos. Y los 7 montes son 7 reyes, pero el 7º se convierte en el 8º o la bestia. Ahora, yo no puedo decir que es el 7, porque el 1 se puede convertir en la bestia. La cosa es que de esos 7 reyes sale el anticristo, que es la bestia en la que está montada la mujer. Quiere decir que Roma va a estar funcionando al principio de todo con los 10 naciones poderosas, los 10 reyes poderosos, y se va a unir con la bestia. ¿Quién la va cargando abajo? Los 7 reyes que están hasta abajo. De hecho, ellos cargan a lo que está arriba y cargan a lo que está arriba. ¿Por qué razón ahora mismo el Papa firmó un pacto con los árabes? ¿Y por qué en Dubái? ¿Por qué no en Irak? ¿Por qué no en Irán? Porque ahorita ninguno de ellos es impactante y poderoso. Solo Dubái. ¿Por qué se reservaron ese lugar? La Biblia dice que el río Éufrates se va a secar y por allí van a entrar los ejércitos a invadir Jerusalén. Y Dubái está en el mar, pero está enfrente de donde sale el río Éufrates al océano. Se supone que para que un país entre con su ejército por el mar y llegue al Éufrates, que va a estar seco para que entren los ejércitos, es porque el imperio árabe le da permiso a ese ejército que entre. O sea, el imperio árabe que gobierna esa punta que está enfrente del Éufrates, tiene que dar permiso internacional para que entren los barcos y los tanques de guerra. En otras palabras, si ya el Papa firmó el pacto con los árabes, para mí los árabes son el barro. ¿Por qué? Porque son el hombre caído. Roma es hierro, pero el barro es el hombre. ¿Por qué Dios pone este reino como de barro? Son los árabes, son los descendientes de Abraham, son los que tienen el celo. ¿Sabe por qué? Porque este problema viene desde Jacob y Esaú. Desde allí viene el problema. Desde allí viene. Nace Jacob, nace Esaú. ¿A quién escogió Dios? A Jacob. Pero Esaú dijo, Jacob me robó la primogenitura. Dios fue injusto. Entonces los descendientes de Esaú, ¿ustedes recuerdan cómo le pusieron a Esaú de nombre? ¿Quién recuerda? Edom. ¿Qué significa Edom? Rojo. ¿Cómo era la bestia? Roja, escarlata. Mire, por muchos años, yo respeto a todos los predicadores, de hecho yo también lo pensaba así hace mucho tiempo atrás, pero ahora que estamos en lo moderno y que hay más cosas que se han cumplido, hay más cumplimientos, se nos hace más fácil interpretar esto. No es que éramos ignorantes, es que no teníamos pruebas. ¿Sí? Por mucho tiempo la gente pensó que la bestia era Europa, que las naciones europeas, ¿verdad? Inglaterra, Francia. Pero resulta que vemos acá una bestia escarlata, roja, Edom. Edom.
Es una bestia roja y Edom es rojo. A Esaú le pusieron Edom porque su plato de lenteja que cambió por su primogenitura era rojo, era un guisado rojo. Y le pusieron rojo por eso, Edom. Y de allí vienen los edomitas. Y los edomitas, los islámicos en su religión dicen, Israel no merece ser el pueblo de Dios. ¿Quiénes han deseado desaparecer Israel? Los edomitas, los agarenos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Volvemos a Salmo 83, que es donde empezamos. Por eso yo le decía a ustedes que el Salmo 83 es una profecía que hoy se está cumpliendo en nuestro rostro, en nuestra cara. Y nos debería de abrir los ojos y decir, Señor, estás por venir mañana. Yo no puedo hoy seguir viviendo normal. Tengo que vivir, hermano, consagrado a Dios, porque Cristo viene pronto. Porque si el Papa ya firmó el pacto y si la bestia está en camino, la iglesia está próxima a irse al cielo con el Señor. No podemos darle el espacio y nuestro tiempo al diablo, a este mundo. Tenemos que reservar nuestra vida para Dios, consagrarnos, guardarnos, orar, buscar de Dios, buscar su presencia. La profecía de Salmo 83. Mire, este salmo está poderoso, hermano. Dios me lo dio apenas a mí hace unas 3 semanas atrás. Salmo 83. Mire, lo voy a leer desde el principio. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque hay aquí que rugen tus enemigos. ¿Enemigos de quién? De Dios. Rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Cómo dice? Secreto. ¿Qué razón que aprovechan la pandemia para firmar los pactos y nadie sabe nada, nadie nota? Y hay un pacto y es contra Israel. Porque el anticristo, la bestia y los árabes, a quien quieren desaparecer del mapa es Israel. Dice aquí la Biblia, han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Quiénes son los protegidos de Dios? Israel. Han dicho, venid, escuchen lo que dice, venid y destruyámoslos para que no sean, ¿qué? Nación. Le hago una pregunta a usted, ¿cuándo Israel fue hecha nación? En el 1948 apenas. Esto es una profecía de David, del Salmo. Imagínense nada más, un salmo que da una profecía de lo que hoy está pasando. Dice, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Cuando dice nombre, están pensando en Jacob. ¿Por qué? Porque los descendientes de Esaú odian a Jacob, pero también los de Ismael. Odian a Isaac y a Jacob y a todos los demás. Dice, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Han hecho una alianza. Verso 6, y aquí entra la interpretación. Las tiendas de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Saúl, hijos de Edom. Miren la profecía. Los edomitas, versículo 6, y de los ismaelitas. Yo quiero que observemos esto. El escritor pone una Y para unir edomitas y ismaelitas. Moab y los agarenos. Ahorita voy a estudiar con ustedes los pueblos cuáles son. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, y también el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Quién es esa gente? Aquí la Biblia dice, estos son los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. Y dice las genealogías. ¿Sabe cuántas son? Son 6 generaciones o 6 genealogías. 6 descendencias. Vamos a verlas. Edom e Ismael, 1. Moab y los agarenos, 2. Gebal, 3. Porque con Gebal no une a otro. A Gebal lo deja solo. Gebal. Luego Amón y Amalek, 4. Los filisteos y los habitantes de Tiro, 5. Y el asirio, 6. ¿Cuántos enemigos en grupo están contra Israel? 6. ¿Y por qué la bestia se llama 666? Porque es el hombre que es barro 3 veces separado de Dios.
es el hombre totalmente apartado, alejado y con todo respeto, pero eso es el hombre que está como una bestia delante de Dios. Lo dice el Salmo, lo dice David, dice la Biblia que es como la bestia del campo. Es el hombre sin el temor a Dios, el hombre sin respeto, sin reverencia, sin obediencia, el hombre que se rebela contra Dios es como una bestia. No es ofensa, ¿no? La Biblia lo menciona en muchos textos bíblicos, pero es el barro caído. 6 grupos contra Israel, el número 6. 6 porque es el número del hombre, ¿sí? Es impresionante, el 666 está relacionado a muchas cosas. Es una trilogía porque Satanás va a gobernar con una trilogía. Satanás, el anticristo y el falso profeta. 3 personajes. ¿Por qué? Porque quieren imitar a Dios. Satanás, que sabe bien cómo Dios trabaja y funciona y cómo existe, dice, yo también voy a hacer igual con mi trilogía. El dragón, que trae con su cola las estrellas, es una bestia, y luego la bestia de Apocalipsis capítulo 13, y luego la bestia del capítulo 13, versículo 11, que es el falso profeta. Vamos aquí a la diapositiva que tenemos en la pantalla, vamos a analizarla. Harán alianza, versículo 5. ¿Qué quiere decir? Que los árabes iban a hacer alianza. ¿Pero con quién? ¿Ya se cumplió? Con el hierro, que es Roma. ¿Ya se cumplió? Los árabes. Y mire, que los árabes ahorita están representados por los Emiratos Árabes Unidos. Pero como lo que a ellos los une no es el país ni la política, es la religión. Cuando hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de todos los árabes. Asiria, Siria, Turquía, Fenicia. Hablamos de todos los países árabes. Todos. Muy bien. Ismaelitas y edomitas son descendientes de Esaú e Ismael. Ya les expliqué el problema. Ismael nace de Agar y Sara lo corre, no le dan herencia, y ese es el coraje que hay en el corazón, el resentimiento, que el diablo lo puso porque hasta el día de hoy siguen peleando un derecho. Moabitas y agarenos, descendientes de Lot y de Agar. ¿Usted sabía que Lot, después que destruido Sodoma y Gomorra, se acuesta con sus hijas? Un pecado terrible que cometieron en lugar de temer a Dios. Dijeron, ya no hay más hombres, papá, solo tú y nosotros. Y las hijas se acuestan con Lot. ¿Y qué nace? ¿Quién sabe qué nace de allí? Nacen de la hija de Lot, con su hija nace Moab. ¿Sí? Un hombre que se llamó Moab. Moab y Amón. La mayor le dio a Moab y la menor le dio a un hombre que se llamó Amón. Moabitas y amonitas son enemigos de Israel. Y los amonitas y moabitas odian a Israel por esa razón extraña del pleito que hubo entre Lot y Abraham desde tiempo antiguo. Ahora, ¿quiénes son los agarenos? Son los hijos de Agar, porque Agar tuvo a Ismael con Abraham, pero después de que se fue a vivir, que huyó, se casó y tuvo hijos. Por eso dice agarenos, son hijos de Agar. Esta mujer, aunque no es varón, la incluyen como un patriarca en el mundo árabe. Es una matriarca en el mundo árabe. Luego dice Gebal. ¿Quién es Gebal? Es un país. Vamos a ver quién es Gebal. Ezequiel 27:9. Gebal es un país que está en la costa, en el mar. Era un país famosísimo por tener habilidad para hacer barcos. Ezequiel 27, versículo 9 y 10 dice así: los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas, todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fud fueron en tu ejército, tus hombres de guerra, escudos y yelmos holgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Hubo un momento en que está hablando de Tiro y Sidón. En el versículo 8 está hablando de Tiro y de Sidón. Y dice que los de Gebal fueron los que proveyeron el armamento a Tiro y Sidón. O sea, Gebal es un país que está en la costa, en el mar, son profesionales haciendo barcos, pero son también los que proveen de armas. ¿Quién es Gebal? Fue Fenicia y hoy es Beirut, señores. Hoy es Beirut. ¿Han oído ustedes hablar de Beirut? Cuando la bomba de Turquía se hizo famoso Beirut. Beirut, tenemos un mapa ahí, tengo por ahí Egipto, está marcado con rojo Parán. En Parán fue donde habitó Ismael. Cuando Agar huye con Ismael,
Dice la Biblia en el texto bíblico, ustedes búsquenlo con calma en su casa. Ahí dice la Biblia, y habitó Ismael en el desierto de Parán, y su mamá le consiguió esposa de los egipcios. ¿Quiénes son los árabes? La mezcla de hebreos con egipcios. Esa es los árabes, son mezcla de hebreo con egipcios. Entonces, ahí habitó, usted imagínense, en ese piquito que es el desierto de Sinaí, en Parán, allí habitó Ismael. Ahí se quedaron esa descendencia. Pero si tú buscas a los edomitas, usted encontrará que Jacob fue a buscar familia en Padán Aram. Allá encontró a su esposa Rebeca con su tío Labán. ¿O estoy equivocándome? Bueno, eso es Mesopotamia, Caldea, Babilonia, toda esa área es árabe. Y en la costa del mar tenemos a Siquem, Betel y lo que es Jerusalén. Imagínense ustedes, los árabes, en otras palabras, rodean todo alrededor de lo que es Israel. Hay árabes en todo alrededor, pero los árabes del sur son los que se están levantando ahorita como potencia. ¿Cuántos montes hay debajo de la bestia o debajo de la mujer? 7 montes. ¿Y son qué? 7 reyes. ¿Cuántos países componen los Emiratos Árabes Unidos? 7. 7. ¿Y por qué la Biblia o por qué la profecía va a dar cumplimiento a través de ellos? Porque los otros ahorita no tienen impacto social ni político. Pero estos otros resurgieron de la nada, aparecieron nada más de momento y se hicieron famosísimos. Y ahora todo el mundo los respeta. El Papa fue hasta allá a firmar. ¿Por qué el Papa no le dijo al gran imán de Al-Azhar, hey, ven a Roma a firmar? ¿Por qué el Papa fue? Porque quiere alianza. Porque sabe cuán poderosos son. Porque sabe que los árabes y el Islam, si quieren, gobiernan el mundo entero de un día para otro. No han querido. Están esperando su momento. Los árabes, el Islam, está esperando su momento. Lo dice el Salmo 83. Se han juntado, no quieren que tu nación exista. Quieren borrarlos del mapa. Y como la han encerrado, tienen a Israel rodeada. Por eso es que están creyendo que van a tener victoria. Avanzamos un poquito a la siguiente imagen que nos presenta el árbol genealógico de los edomitas. Ustedes no sé si lo alcanzan a ver, creo que sí van a poder. Tenemos Egipto, los hebreos, tenemos a Sara, Abraham, nace Isaac, ¿sí? Y de Isaac, que se casa con Rebeca, nace Esaú y Jacob. De Esaú se casa con Basma. Yo nunca había leído eso, pero leyendo ahora lo encontré. Esaú se casa con Basemat. ¿Y era hija de quién? Usted lo debería haber leído ya en su Biblia, pero fíjese que a veces no leemos esa cosa con calma. Leemos todo el libro de Génesis, pero no observamos. Esaú se casa con una hija de Ismael. Porque de este lado tenemos a los egipcios. Tenemos a Agar, que es la madre de los rebeldes árabes. Agar, su hijo Ismael, se casa con una egipcia, que su mamá se la dio, y nacen los ismaelitas. De los ismaelitas nace Basemat, que es la esposa de Esaú, por eso está unido con la línea amarilla, y nacen 2 hombres, Ada, que son los eteos, y Aholibama, que son los heveos. Y ahí tenemos a Elifaz, que se casa con Reuel, y nacen los edomitas, los descendientes de Edom, que es Esaú, rojo, y la bestia es roja. Quiere decir que la bestia no puede ser Europa, tiene que ser unos árabes. La bestia, los 7. Recuerden que la bestia es el que sale de entre los 7. Son 7 montes, son 7 reyes. Un rey se convierte en el 8º, que es la bestia. Entonces todo es nada más simbolismo, ¿ok? Todo es simbolismo. Avanzamos a la siguiente imagen que les quiero mostrar a ustedes, que es esa costa moradita que ustedes ven allí, es lo que es Beirut en la actualidad, que era Fenicia en el tiempo del apóstol Pablo, es Beirut. Y ustedes ven allí Jerusalén. Pero en la parte de abajo, ¿cómo dice? No se lo alcanzan a ver. Dice Gaza. Ustedes han oído unas noticias mucho cerca de la franja de Gaza. ¿Ok? Vamos a ver quiénes son ellos. Pasamos a la siguiente imagen. Amonitas y amalecitas. Es el 4º grupo de enemigos de Israel. Amonitas y amalecitas. Descendientes de Lot. Génesis 19:38. Hace rato les comenté la cita, pero no se la leí. Ahora se la voy a leer. Génesis 19:38. Génesis 19:38. Dice el 37 y 36. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. 37. Le dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab.
el cual es padre de los moabitas, y dice, hasta hoy. ¿Por qué la Biblia dice eso? Para que abramos los ojos. Hasta hoy los moabitas existen. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Mi hijo Amón, y por eso se llaman amonitas toda su descendencia. Ahora, amonitas y amalecitas, descendientes de Lot, Génesis 19:38, y descendientes de Amalek, 36:12 de Génesis. Vamos a ver 36:12 de Génesis. ¿Quién es Amalek? Es hijo de Esaú también. Bueno, descendiente de Esaú. Es hijo de su hijo Elifaz. ¿Cómo dice Génesis 36:12? Ok, dice, Esaú tuvo un hijo que se llamó Elifaz, y Elifaz toma su concubina y tiene un hijo que se llama Amalek. Y resulta que Amalek fue toda la vida enemigo de Israel también, porque es descendiente de Esaú, es la misma sangre, el mismo pleito. Todos los descendientes de Esaú son árabes, son los árabes en la actualidad, y todos ellos quieren tomar a Israel y conquistarla. Luego 5, los de Tiro y los filisteos. El quinto grupo, los de Tiro y los filisteos. Tiro es el Líbano en la actualidad. Can engendró a Misraim, de donde salen los filisteos, que hoy es la franja de Gaza. Génesis 10, 6, 14. Génesis 10, del 6 al 14. Los hijos de Cam es hijo de Noé, pero de los hijos de Noé, Dios solo eligió a Sem. Los otros hijos no los eligió Dios. Y siempre los rechazados son los que se volvieron rebeldes contra Dios y atacan a Israel. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Escuche de dónde viene Nimrod, de dónde vienen los babilónicos o los rebeldes de Babilonia. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer imperio en la tierra fue Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué cosa? Babel. ¿Ustedes sabían que fue Nimrod quien construyó Babel y quien hizo la torre de Babel? Fue Nimrod. Lo sabemos por lo que dice la Biblia aquí a continuación. Dice, fue Babel, Erec, Akkad y Calne en tierra de Sinar. ¿Cuál es Sinar? Es el piquito que está así, que es el desierto de Sinaí. De esta tierra salió, escuche, Nimrod construyó Babel. Ese fue el primer lugar de su imperio. Pero de esta tierra salió para Asiria. ¿Cuándo? Cuando los idiomas fueron cambiados en Babel. ¿Sale para dónde? Para Asiria. ¿Y qué cosa fundó? Nínive. Aquella ciudad que el profeta Jonás fue a hablarle y que Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque era capital de los imperios babilónicos. Era ciudad de Babilonia, de los enemigos de Israel. Jonás dice, ¿cómo voy a ir a profetizarle un aviso a Nínive para que se arrepienta cuando son los enemigos de Israel? No voy a ir. Por eso no quería ir. Tenía un resentimiento. No quería ir Jonás. Dice, y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anim, a Leavim y a Nafutim, a Patrusim, Casluim. ¿De dónde salieron quiénes? Los filisteos. ¿De dónde salen los filisteos? De Misraim. Y Misraim es hijo de Cam, de los de Noé, pero de los desechados. Porque de los hijos de Noé Dios escogió a uno. ¿Sí? Si ustedes van a Lucas capítulo 3, a la genealogía de Jesús, y ustedes revisan los nombres de la genealogía, no aparece Cam, aparece Sem, como los hijos elegidos de Noé para traer la descendencia. Por eso el resentimiento, todos los que son enemigos de Israel son los que Dios desechó. Porque están molestos porque Dios los desechó. No es eso, Dios escogió porque eran buenos los otros. Dios siempre escogió al que era bueno, al que tenía temor de Dios. Ahora bien, por último, asirios. Los asirios son los árabes al oriente de Israel. Eso ya no hay mucha falta explicarlo. Vamos a ver el siguiente mapa que nos presenta allí a Siria, Irak, Irán, Kuwait, Qatar. Y ustedes ven ahí que dice EAU, Emiratos Árabes Unidos, es el puntito rosado. Miren lo pequeñito que es y lo poderoso que va a ser. Por eso dice en la Biblia, en el libro de Daniel, que de un cuerno pequeño
de un rey pequeño, de un imperio pequeño, se iba a crecer, a crecer, a crecer, iba a derribar a los demás y él iba a hablar cosas contra el Altísimo. Ese es el anticristo. Cuerno pequeño porque nadie pensó en los Emiratos Árabes Unidos, nadie pensó en ellos. Muy bien, tenemos a Omán, Arabia Saudita, Jordania, tenemos Israel, tenemos a Líbano arriba, Siria e Irak, Jordania y Egipto la rodean. No la rodea ningún otro país más que puros países árabes. Pero en el siguiente mapa, a ver, tengo un mapa que no aparece allá. Quería mostrar la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una parte de tierra que debería pertenecer a Israel. Es decir, dentro de sus límites de Israel, la Franja de Gaza es un pedacito de tierra que entra desde el Sinar, donde habitan los filisteos, en el Sinar. Hay una franja que entra hacia la tierra de Israel y la Franja de Gaza está habitada por los filisteos. Y es la que está en pleito. Ustedes se dan cuenta en las noticias, ¿no? La Franja de Gaza. Israel quiere poseer la Franja de Gaza y los de filisteos no sueltan la Franja de Gaza. Ese es el pleito que hay. Bueno, en la foto, esa es la foto de la Franja de Gaza. Península de Sinaí, donde habitaron los filisteos, dice en Sinar. ¿Se acuerdan que dice Génesis? Sinar es allí, península de Sinaí. Entonces tenemos, la Franja de Gaza es un pedazo de territorio que es de Israel, pero los filisteos no la sueltan, dicen no, es nuestra. ¿Por qué la quieren? Porque ese va a ser el punto de acceso, ese va a ser la entrada para que ellos entren a atacar a Israel, la Franja de Gaza. Muy bien, avanzamos a la siguiente diapositiva, cuando dice la familia abrámica. Muy bien, el pacto que el Papa menciona es esto que está allí. El Papa firmó un pacto con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi, el líder de Abu Dhabi. Ese líder es islámico, pero en el pacto que el Papa firmó el Papa, firmó el Al-Azhar de Abu Dhabi y también firmó el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu o Netanyahu. Escuchen, firmó el Papa, Benjamín Netanyahu y firmó el gran imán de Al-Azhar. Ese pacto es un pacto que se llama la familia abrámica. ¿Qué están haciendo? Eso está en las noticias, y precisamente ¿en dónde? En Dubái están construyendo estos edificios. Esto no es real, es un diseño en computadora que hicieron los ingenieros que van a construir en Dubái este conjunto de 3 templos. 3 templos en Dubái. La familia abrámica, un templo está dedicado al Islam, un templo está dedicado al cristianismo, entre comillas, que está representado por el Papa, pero que no es cristianismo, ¿sí? Y la otra es el judaísmo. El Papa firmó un convenio y están uniendo a la familia abrámica. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman familia abrámica? Porque ellos quieren ser reconocidos dentro del pacto de Israel o dentro del pueblo de Dios. Entonces invitaron a Benjamín Netanyahu, que no se pudo negar. ¿Por qué? Porque tienen un convenio. Si Benjamín Netanyahu se rechaza, le quitan el derecho de ser nación, porque la ONU gobierna el permiso que le dieron a Israel para ser nación. Si Benjamín se rechaza, lo quitan de la ONU y lo dejan de ser nación. Benjamín firmó porque quiere seguir siendo nación. Pero este convenio en Dubái se está construyendo un solo complejo religioso que va a contener 3 templos, un islámico, un cristiano y un judío. Y en nombre de esa doctrina se está levantando la religión mundial que va a ser la religión del anticristo a nivel mundial. Con esta religión van a eliminar todas las demás. Si ustedes observan lo que el Papa dijo, hagamos un consenso global de las religiones. Hagamos un consenso global de la educación, de la política y la economía. Amén. Entonces, si todo esto se firmó, si todo esto está firmado, ¿qué esperamos? ¿Qué pensamos nosotros que va a suceder? Estamos a la puerta del arrebatamiento de la iglesia. Esa es la realidad. Estamos a la puerta que la iglesia sea arrebatada. Ahora se espera que se abra puerta a lo que va a venir. Hermano, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. El Señor prometió venir y librarnos de la gran tribulación. Él prometió librar a la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así:
Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si la prueba viene sobre el mundo entero y Él te va a guardar, no vas a estar en el mundo. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si Él te va a guardar, tú no vas a estar en la tierra. Amén. Así que busquemos a Dios, porque la Biblia está cumpliéndose a pasos agigantados. Es tiempo de postrarnos, orar y decir, Señor, limpia mi vida, prepárame, lléname de tu espíritu, toca mi corazón, cambia mis pensamientos, porque tu venida se acerca y quiero estar listo para ese día del encuentro con tu gloria y tu poder. Amén.